Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del país donde nos escuchen. Grupo Instrucción Teológica, les habla el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, Quintana Roo, México. Y en esta ocasión voy a presentarles el primer tema correspondiente al día miércoles, que es básicamente un panorama general del libro de la Epístola Universal de Judas. Es importante hablar del contexto tanto del inmediato como el contexto mediato. El contexto es todo lo que gira alrededor del texto, ya sea el próximo contexto o el contexto remoto en otros libros. Pero vamos a estar hablando de toda la panorámica porque tenemos que partir del contexto del escritor, del contexto de los oyentes, del primer contexto del pasaje, para que podamos ir posteriormente al contexto de los lectores contemporáneos que somos nosotros. Es decir, que primero está el contexto del escritor, el contexto del apóstol, el contexto de los oyentes, la ocasión en la que fue escrito y posteriormente podamos tener una aplicación al contexto, solamente aplicado al contexto contemporáneo. Es importante tenerlo en cuenta en la hermenéutica. Bueno, hablamos primeramente del mensaje de Judas, que básicamente podemos decir que el comienzo de la iglesia es descrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero el final de la era de la iglesia del Nuevo Testamento es descrita en la epístola de Judas. Aunque no es el último escritor, pero sí es descrita ese ambiente de la iglesia de los últimos días de la iglesia primitiva. Al que bien le quedaría el título, al epístola de Judas le quedaría el título de Hechos de los Apóstatas. Así que hay dos libros, Hechos de los Apóstoles y este sería Hechos de los Apóstatas. El libro de los Hechos, escrito por Lucas, presenta las obras y la enseñanza de los hombres de Dios. Judas aquí nos presenta las enseñanzas y la vida de los hombres que se han alejado, que se han apartado de Dios. Hechos nos presenta el inicio de la iglesia, en tanto que Judas los últimos días de la iglesia, en la crisis. Se trata de una introducción y un puente, el libro de Judas, introducción y puente entre los tiempos de hoy y el libro de Apocalipsis con sus juicios escatológicos. Es decir, si nos damos cuenta de la ubicación exacta dentro del canon, nos damos cuenta que está posterior a todos los libros del Nuevo Testamento, pero antes del libro de Apocalipsis, así que se encuentra básicamente en el medio. De los 27 libros, prácticamente 25 libros están anteriormente del Nuevo Testamento. El libro 26 es el libro de la epístola de Judas y el 27 es el libro de Apocalipsis. Entonces nos encontramos básicamente antes de que se cumpla Apocalipsis. En sus 25 versículos, Judas nos presenta toda la descripción del carácter moral de los días que estamos justamente viviendo. No es una obra extensa, 25 versículos, pero sí es intensa. Y de hecho tiene un sentido de urgencia, por eso es que no es extensa esa epístola. Pablo aquí describe el carácter de la gente de los últimos días. Fíjense qué interesante que hay tres personajes que aquí menciona al primero, Pablo. Pablo, a Pedro y a Judas. Si los podemos ver desde esa dimensión, Pablo lo que hace es describir el carácter de la gente de los últimos días, pero lo hace en forma profética. Y lo podemos leer en 1 Timoteo 4, en 2 Timoteo 4 también. Nos habla de que el Espíritu dice claramente que en los postreros días, y lo hace en forma profética Pablo. Sin embargo, Pedro anuncia su llegada como inminente en 2 Pedro 2:1 y 3:3. Él dice que ya estaba por suceder, o sea, como casi lo que iba a pasar. Pero cuando Judas escribe, que es el tercer personaje, Pablo, Pedro y Judas, Judas cuando él escribe, él está describiendo lo que está aconteciendo ya. Él está hablando de su experiencia vívida. Según podemos considerar, en ese sentido, él está, en primer lugar, recorriendo la historia para demostrar los efectos de la apostasía. Y de ahí que nos transporta desde los albores de la historia humana. O sea, él llega desde el cielo incluso, donde los ángeles pecaron, pasa por el Edén, donde está Caín, el pueblo de Israel,
los profetas de Israel también. Entonces nos va haciendo una descripción de lo que él está ya viviendo, pero tomando en cuenta todas las historias anteriores. Además, comenta lo que sus ojos están viendo en sus propios días. Claro que lo que presenta es como una pequeña nube del tamaño de la palma de una mano, que hoy por hoy es una gran tormenta con vientos huracanados, lo que nos está diciendo que cerca del tiempo de la venida de Cristo, todas las condiciones se iban a agravar, especialmente en el aspecto moral. Y también nos anuncia el futuro de los apóstatas. Sí, saludos, el pastor Salomón. Este es el audio número 2 de la introducción y panorama general del libro de la epístola de Judas. Es algo interesante saber que Judas está describiendo de viva voz, que está hablando básicamente de persona directa, como un testigo ocular de los tiempos que él está viviendo, anunciando básicamente el futuro de los apóstatas. Por eso es que esta epístola puede llamarse el libro de los jueces del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque al igual que el libro de los jueces del Antiguo Testamento, que enfoca precisamente todas las grandes épocas de apostasía en el que cayó el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, esta epístola es básicamente eso, hace la función del libro de los jueces, está explicando la apostasía que está cayendo, pero ya no en el pueblo de Israel, sino que ahora dentro de la iglesia. Así que una de las cosas interesantes que Judas expone dentro de su carta, a lo mejor algunos pueden encontrar más, pero yo encontré 16 características de los apóstatas que solamente los voy a mencionar, mas no voy a hacer en este momento una descripción detallada, porque en su momento lo vamos a ir tocando en el libro. Pero en primer lugar dice que son impíos en el versículo 4, así que no tienen temor ni reverencia por Dios. En el versículo mismo 4 nos da una segunda característica que dice que convierten la gracia en libertinaje. En el versículo mismo 4 nos da otra tercera característica que dice niegan a Cristo, diciendo incongruencia sobre su persona. Recuerden que ahí está introduciéndose el docetismo. El versículo 8 son dados a sueños sensuales y carnales. Es el cuarto. Quinta característica, mancillan o denigran el cuerpo que Dios creó, es decir, la carne, en el versículo 8. Mismo versículo 8 presenta la sexta característica que dice rechazan toda autoridad, por eso son antinominianos. El versículo mismo 8 nos da la séptima característica, tienen una angeleología torcida. Su mensaje de los ángeles. Octava característica, está en el versículo 10, se burlan o blasfeman de lo que no conocen. Tenemos el mismo versículo 10, la novena característica, corrompen las cosas que conocen por instinto. Entonces sus instintos allá son usados como una fuente de autoridad incluso. El versículo 16 nos presenta la décima característica, son murmuradores y buscadores de faltas. Eso está en el versículo 16. Es interesante ese tema de la contención que ellos tienen. El versículo 16 nos presenta la onceava característica, es andan en sus propios deseos. El versículo 16 mismo nos presenta 12 características, son arrogantes. El versículo 16 mismo nos presenta la 13ª característica, es adulan a las personas para sacar provecho. El versículo 19 nos presenta la característica número 14, causan divisiones. El versículo 19, la 15 características, son sensuales, impostores espirituales, es decir, que se hacen pasar por súper espirituales. En el versículo 19 nos aparece la característica número 16 que dice, no tienen espíritu. Y esto quiere decir que no se tientan el corazón para hacer maldad. Esto es en el versículo 19. Son 16 características que encontré. A lo mejor algunos de ustedes pueden encontrar otros más, pero
nos damos cuenta de un catálogo que ellos tienen, son una fichita, por así decirlo, estos apóstatas, y que es lo que presenta la epístola de Judas. El próximo audio vamos a hablar de la fecha, porque también es muy importante ubicar en su tiempo exacto la fecha en el que el escritor está hablando o escribiendo. Este es el tercer audio. Soy el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, Quintana Roo, México, y estamos hablando ya de ubicando la fecha en el que fue escrito la epístola de Judas. Nos da mucha luz el hecho de saber que está hablando en contra de un grupo gnóstico. Sin embargo, los gnósticos descritos en la epístola de Judas no son ni tan elitistas ni estructurados como los del siglo II después de Cristo, cuando, por cierto, se escribe fecha en el que data la escritura de el Evangelio de Judas, que es un evangelio gnóstico, ni siquiera es apócrifo, está escrito en el egipcio copto, lo cual yo trato en el apéndice de este material, y hacemos una apología acerca de que es un escrito completamente fuera del tiempo bíblico, porque el tiempo bíblico se cierra con Juan en el 96 después de Cristo, y este escrito que se conoce como el Evangelio de Judas, en primer lugar, no está escrito ni en griego, sino en el egipcio copto, y en segundo lugar, para ser rápido, está fuera del tiempo bíblico, no es contemporáneo de Cristo. Bueno, entonces vamos pues hablando de esto. No son ese tipo de gnósticos. El gnosticismo estructurado del siglo II todavía no había sido formado. Sin embargo, tampoco se ven como formalizados ni numerosos como los cerintianos o docéticos de la época de Juan, porque ese grupo ya era un grupo numeroso. Generalmente algunos lo consideran que se trata del grupo que se le conoce como los sofistas de Ophik, que es serpiente, que era un grupo que tenía mucho respeto. La serpiente era vista como un ideal, y de hecho basado en la escena de la tentación, donde la serpiente les ofrece el conocimiento o gnosis. Es interesante esto, porque para ellos precisamente la serpiente vino a traer luz en muchos sentidos, y entonces van siguiendo personajes de la talla de Caín. Interesante que más adelante vamos a estar viendo los ofitas. Estos enemigos del evangelio, que son lo opuesto a los judaizantes legalistas que contendían con Pablo. Acuérdense que el legalismo estaba dentro del judaísmo, pero estos no eran pertenecientes a este grupo, sino como un grupo opuesto completamente, y que pertenecían a este tipo de prácticas, que incluso tenían libros que utilizaban para reforzar sus argumentaciones, ¿verdad? Libros que estaban basados en el misticismo, o libros del periodo intertestamentario, libros que hoy son considerados como deuterocanónicos, o libros extra bíblicos incluso. Pero parece ser que conocían bien, sin embargo, el libro de Gálatas, a la cual la libertad cristiana es a la que apelan ellos para sus enseñanzas. Es decir, no estaban totalmente de acuerdo con lo que Juan enseña, pero algunas cosas de Pablo, cuando Pablo les hablaba de libertad, eso sí nos gusta, entonces lo tomaban como punto de partida. Por eso se trata de que los conocidos como antinominianos, que quiere decir sin ley. Este vocablo anti es contra, y nomos ley en el griego, significa literalmente una contradicción, no someterse a ningún tipo de ley. Y este grupo de antinominianos a los que Pablo de alguna manera también rebatió, pero el apóstol Pedro escribió de ellos solo en sentido profético. Acuérdense que esos tres personajes de la relación entre Pablo, Pedro y Judas. Pero Pedro, podemos decir que en el tiempo de él no se habían desarrollado en su plenitud. Pero cuando Judas escribe, y lo hace antes de Juan,
Juan, ya cuando Juan escribe, acuérdense que ya hay un grupo que se ha salido de la iglesia, dice él, salieron de nosotros, ya habían cobrado fuerza, pero ya en un grupo docético más estructurado y más numeroso, por cierto. Entonces, en este sentido, cuando Judas escribe, ya estaba iniciándose el gnosticismo dentro de la cristiandad ya, y por ello entendemos que se escribió poco después de Segundo de Pedro. Además, que es el libro en que se basó su escrito, si es que no existió un tercer escrito en el que tanto Pedro como Judas se hayan basado y que ahora no tengamos a mano. Saludos, soy el pastor Salomón y este es el audio número 3 de este día miércoles 18 de abril 2018. Bueno, creemos que realmente se escribió primero Segunda de Pedro porque Judas se refiere incluso a la predicación apostólica en los versículos 17 y el versículo 18 como algo que ellos han dado. Él habla de los apóstoles como personas que ya han dado su testimonio. Y entonces encontramos también como una forma profética en Pedro. Sin embargo, cuando tú lees a Judas, lo estás viendo desde la perspectiva que él está dando un testimonio de lo que él está viviendo. Tenemos que fecharlo, por tanto, la epístola antes de la destrucción de Jerusalén, que es muy importante esto. ¿Por qué antes de la destrucción de Jerusalén? Porque siendo algo tan evidente el juicio sobre Jerusalén, un dato tan importante en el que los falsos profetas que en sus días profetizaban paz y seguridad para Israel y que se habían chocado con esas profecías de seguridad y prosperidad material y que anunciaban la victoria sobre los enemigos, especialmente sobre Roma. Pero como no menciona este importante evento, esta epístola, entonces tuvo que haberse escrito poco antes del año 70. No obstante, se escribió posiblemente luego de la muerte del apóstol Pedro, que ya ven que él fue ejecutado en el 68 después de Cristo. Así su fecha de escritura giraría alrededor entre el año 69 más o menos, entre la destrucción de Jerusalén y la muerte del apóstol Pedro. Esta cronología ubica esta escritura básicamente luego de Segunda de Pedro y antes de las epístolas juaninas, pero también antes de la destrucción de Jerusalén. Es precisamente en este tiempo cuando se analiza en ese periodo de tiempo se encuentran los adversarios de la fe cristiana que intentaron formar un sincretismo, o sea, una mezcla del paganismo con el cristianismo, ya con el gnosticismo básicamente, que se va infiltrando desde el pensamiento de los griegos. Bueno, durante el sitio de Jerusalén, más o menos, entre el 66 al 70, que fue el sitio, todo ese periodo de tiempo, fueron surgiendo falsos profetas, incluso falsos maestros, que vaticinaban la victoria de Israel sobre Roma. De hecho, la caída de Jerusalén este año, que es muy importante que nosotros hablemos de esto, es un ejemplo claro de lo que pasará en Jerusalén en los tiempos de Armagedón. Es decir, así también la apostasía de ese tiempo, toda la gran apostasía que surgió con los falsos profetas, los falsos incluso apóstoles, los falsos maestros que surgieron, esos falsos profetas que vaticinaban la victoria de Israel sobre Roma y que perecieron, pero los verdaderos apóstoles se fincaron en las palabras que Cristo dijo: cuando vean que Jerusalén sea rodeada, salgan, huyan. Y en ese primer cumplimiento histórico del año 70, o sea, es importante que lo tomemos en cuenta, porque es aquí donde tenemos que interpretar correctamente la epístola de Judas para nuestros días. Es decir, lo que sucedió en el año 70 es la primera señal de los últimos días. Para el fin de los últimos días se presentarían ya las señales cósmicas acompañadas del cumplimiento total de Jerusalén nuevamente rodeada.
En otras palabras, todo lo que el Señor Jesucristo habló en Mateo 24, todo lo que el Señor Jesucristo habló en Marcos 13, lo que el Señor Jesucristo nos menciona en Lucas 21, todas esas profecías tienen dos cumplimientos, que inicia el cumplimiento en el año 70 con esa destrucción del año 70, pero que también presagia esa destrucción, la segunda venida de Cristo. Entonces, Jerusalén será rodeada en ese año 70, pero también será rodeada al fin de los tiempos, y ambos, la diferencia entre ambos es que las señales cósmicas solo aparecerían antes, previos al regreso glorioso del Señor Jesucristo. Pero el contexto en que sucedió, todo lo que sucedió, la caída de Jerusalén que rodeó y fue precedido por un gran movimiento de apostasía, también iba a volver a suceder en el tiempo del fin. Así como Jerusalén iba a ser rodeada, fue rodeada en el año 70, va a ser nuevamente rodeada antes de la llegada del Armagedón. Y ese es un punto muy, pero muy importante a tomar en cuenta en el contexto de esta epístola. Este es mi audio número 4 del Pastor Salomón desde Cozumel, y estamos hablando básicamente del contexto de la epístola universal de Judas, la relación que tiene esta epístola con segunda de Pedro, porque se ha sugerido que si Judas no se basó en Pedro, que fue el primero que habló en forma profética antes de él, entonces tanto Pedro como Judas se habrán basado en un escrito que nosotros desconocemos. Pero cuando se hace una comparación del que yo les sugiero y les invito a hacer esa comparación y tomar nota tanto de las similitudes como de las diferencias, las complementariedades que ambos escritos apostólicos nos dan. Tanto Judas, versículos 3 al 18, como 2 de Pedro 2, 1 al 18, nos van dando ciertos paralelismos, son pasajes paralelos que tienen que ayudarnos a interpretar esos pasajes. El estrecho paralelo, sin embargo, palidece incluso ante las grandes diferencias que se descubren, y desde luego que la similitud no va a implicar una igualdad o identidad de textos. Estas lo que hacen es que nos enseñan que el Espíritu Santo ha seleccionado el material apropiado para el propósito en cada caso, y las similitudes de ambos capítulos no son copia el uno del otro. Pero recuerden también que ambos traen el mismo maestro, que es Jesucristo, que ambos traen la misma escuela y que ambos traen también la misma enseñanza. Entonces, no están separados del tiempo, pero Pedro escribe como profecía, lo que Judas narra ya como algo que se está viviendo. Así que, ¿por qué se parecen? Se parecen porque Pedro lo había profetizado, pero Judas está describiendo ese cumplimiento ya en sus propios días. Pasemos pues ahora a los libros apócrifos que allí son citados. Es interesante, algunos de esos libros son deuterocanónicos, otros son libros extra bíblicos y otros simplemente son tomadas de tradiciones orales, que algunas de ellas fueron plasmados en el periodo intertestamentario por personajes que se desconocen. Por ejemplo, tanto el libro apócrifo de las profecías de Enoc como el de la Asunción de Moisés contienen muchas interpolaciones y datos históricos dudosos, así como un caudal de errores doctrinales en ese sentido. Bueno, pero si bien ya existían tales escritos desde el periodo intertestamentario, escritos por varios autores entre los siglos 3 y 1 antes de Cristo, que es un periodo fuera del tiempo de la revelación bíblica, que aún así se entiende dentro de grupos del judaísmo. Y solo algunas Biblias, incluso en el tema del libro de Enoc, algunos grupos y algunas iglesias como la iglesia ortodoxa los adaptan dentro de sus escritos, ¿verdad? Pero pues son considerados como escritos extra bíblicos, y los judíos incluso del tiempo de Judas conocían estos como tradiciones
orales en ese sentido. Algunos de ellos, grupos como los sofistas, sí los tenían ya como libros venerados por ellos, exactamente en los que ellos basaban sus enseñanzas. En cuanto a Enoc, mencionado en el versículo 4, escuchen esto, no se está aludiendo al libro de Enoc, escrito en el periodo intertestamentario por judíos que de alguna forma fueron influenciados desde el cautiverio babilónico, porque estos son escritos extra bíblicos, sino que se está hablando del personaje antediluviano. Entonces, como una de sus profecías transmitidas vía tradiciones orales, entonces es interesante que algunas de esas tradiciones orales sí las está respaldando incluso el autor, pero no está respaldando el libro como tal, sino está respaldando esa tradición oral, algunas de las cuales de tradiciones orales eran consideradas verdaderas y de alguna manera fueron plasmadas durante el periodo intertestamentario por otros escritores que no fue Enoc. Enoc, vuelvo a reiterar, no escribió el libro apócrifo de Enoc, porque Enoc fue un personaje antediluviano y este libro fue escrito en el periodo intertestamentario tras el retorno del cautiverio babilónico. Eso es importante también saber de cómo se introdujo. Hay dos elementos interesantes de la Babilonia dentro del judaísmo y la Babilonia que va a ser introducida luego dentro del romanismo, que son otros aspectos interesantes. Bueno, como toda secta, los gnósticos antinominianos, del que son el contexto, fueron creyentes aferrados a tradiciones místicas con base en revelaciones anticristianas y extra posapostólicas. Extrapostólicas, es decir, que no estaban escritos por los apóstoles. Ellos se aferraron a otro tipo de tradiciones. Tiempo después los escribirían como libros porque ellos aceptaban la veracidad de dichos mitos, y eso es a lo que está tratando Judas. Continúe mi próximo audio. Soy el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel y este es el quinto audio. En esta ocasión estamos hablando de los escritos extrabíblicos mencionados en la epístola. Acuérdense que Judas fue guiado por el Espíritu Santo tomando lo verdadero de las tradiciones, incluso lo usa para oponerse a esos grupos antinominianos, esos gnósticos, que eran aferrados a tales dichos y ellos se fincaban como fuente de autoridad esos escritos. Y él usa lo verdadero, incluso irrazonable de sus doctrinas para desenmascarar sus propias creencias y sus conductas. O sea, lo que hace él es que los aniquila con su propia arma. Pero después de usar su propia arma para matarlos, vuelve al fundamento apostólico que es la escritura. O sea, solamente hace una mención. El hecho de hacer mención de una escritura no significa que está aprobando todo el contenido de sus escritos. Es interesante ver la habilidad que tiene este escritor para usar y tomar incluso de sus propias fuentes. Entonces a veces habría que hacer esto, ¿verdad? Con los grupos gnósticos. Judas no cita estas fuentes por nombre o textualmente, aunque esté de acuerdo con algunas partes de su contenido. Simplemente alude a ellos. Con el hecho de concordar con alguna de sus ideas, no significa que está aprobando todas las doctrinas y prácticas, porque acuérdense que incluso en los libros paganos, en los libros que son escritos profanos, que le quieras llamar, hay algo de la revelación general, incluso todo lo que está basado en la ciencia y que está basado en la verdad. Es parte de la revelación general. Puede ser tomado como punto de partida y de allá hay cosas en las cuales concordamos con la gente, incluso inconversa. ¿Por qué? Porque hay una revelación común, la revelación general. Bueno, los datos que aportan los libros citados anteriormente por Judas son los que aquí nos están narrando. Lo más probable es que Judas se haya basado en la parte verdadera de esas tradiciones judías al respecto. Lo que hace Judas es que, controlado él por la inspiración divina, tomó un pronunciamiento que procede de la antigüedad, transmitido vía tradición oral,
pero revelada a él como verdadera y aplicándolo en su denuncia de los falsos maestros y herejes que usaban libros equivocados para proclamar sus doctrinas, aplicándolo por medio del Espíritu Santo. Entonces es interesante ver cómo sabe usar este elemento de la apología. En cuanto al libro de la Asunción de Moisés, que es un escrito probablemente entre 3 y 30 después de Cristo, lo más seguro es que no fuera conocido por Judas o en su defecto, si era usado por los gnósticos místicos para promover sus doctrinas. En tal caso, lo que Judas hizo es rebatirlos, sacando lo verdadero de sus libros y atacándolos con ellos mismos. O sea, es interesante saber esta temática, ¿verdad? Lo culto que era este hombre, ¿no? Así nosotros a lo mejor podemos usar algunas referencias de libros, incluso hasta libros que escriben gente pues que estén en el ocultismo, ¿no? Para denunciar sus mismas prácticas, mostrarles a ellos sus creencias falsas y cómo esas creencias pueden mismo contradecir lo que ellos están practicando. Entonces, muchas de esos libros incluso, lamentablemente está pasando algo totalmente contrario. Muchos contenidos de las sectas, grupos gnósticos y prácticas ocultas están siendo introducidas hoy en las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque no conocen lo que enseñan los falsos apóstoles y su procedencia, de dónde lo están tomando. Y como no lo conocen, ni siquiera pueden rebatirlo. Al contrario, muchos cristianos piensan y dicen, esto es el Espíritu Santo, el que se está introduciendo, cuando muchos de esos libros están siendo tomados del misticismo, del paganismo, de ocultistas que están introduciendo prácticas místicas dentro del mismo cristianismo, porque nos falta tener esa preparación y conocimiento de lo que están haciendo estos personajes y que se están introduciendo encubiertamente. De alguna manera es importante entender esta temática. Bueno, pasamos rápidamente al estilo de Judas. Él escribe en un estilo muy práctico, más que teológico. Es terso, es pintoresco, es ilustrativo, es comparativo. Bueno, las figuras abundan bastante. Siente predilección por los tripletes. Es interesante que va mencionando siempre una triple bendición, 3 personajes. Bueno, siempre está usando los tripletes, que vamos a ver un poquito más adelante. Y usa frecuentemente, recuerden, el Antiguo Testamento, porque sus oyentes son conocedores del Antiguo Testamento. Contiene un timbre poético, pero su griego también es interesante porque es elevado al igual que el escritor de Hebreos. Así que estamos ante un predicador tremendo de parte de Dios. Ahora, vamos a entrar ya básicamente a la introducción que presentan los versículos 1 al 4 en la próxima exposición del tema.